Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto que estén aquí con nosotros acompañándonos en este seminario. Como siempre, agradeciendo de manera exclusiva y obviamente el poder estar con ustedes y poder presentar esto a Endomédica y Cook Medical por el apoyo para que estemos con nosotros, más bien que ustedes estén con nosotros esta noche. Y hoy en general la presentación de lo que vamos a hablar pues va a ser de las prótesis expandibles en las lesiones malignas, tanto del tracto digestivo, tanto alto como bajo. Y pues la parte importante, obviamente hoy junto conmigo me acompaña el doctor Sergio Sobrino, gran especialista gastroendoscopista con una amplia experiencia en el uso de este tipo de herramientas. Bienvenidos Muchas, a todos. muchas gracias. Cuando hablamos de problemas tumorales, y vamos a hacer énfasis en dos entidades, uno es la obstrucción de la salida gástrica, que es estómago duodeno, y la otra es la obstrucción del colon. Cuando hablamos de paliación, ¿por qué hablamos de paliación? Porque la mayoría de nuestros pacientes llegan con etapas clínicas avanzadas de la enfermedad. Y cuando hablamos de etapas clínicas avanzadas de la enfermedad, estamos hablando de que tenemos que tener un control de los síntomas, restaurar la vía oral, la hidratación y la nutrición. Esos, digamos, van a ser los enfoques. Pero, Gualberto, la mayoría de nuestros pacientes llegan en etapas clínicas muy avanzadas de la enfermedad. Aquí estamos haciendo un estudio endoscópico. ¿Qué observas? Y aquí, como pueden ver, estamos en el estómago. Estamos viendo que es un estómago retencionista donde hay un gran contenido de volumen alimentario y de secreciones en el estómago. Y estamos pudiendo ver en la parte distal del píloro, pues una obstrucción que está impidiendo el paso correcto. Aquí la parte importante, sobre todo cuando hacemos esto, pues obviamente son pacientes que tienen alteraciones nutricionales, hidroelectrolíticas, tienen problemas importantes de reflujo por el material contenido y obviamente se están desnutriendo al no poder pasar los alimentos y las secreciones al resto del tubo digestivo. Y habrá que considerar que estos pacientes con esta gran retención gástrica, en el momento de una intervención, pudiéramos tener un fenómeno de una broncoaspiración. Entonces, el manejo de lo que es estas secreciones retenidas y el manejo de la vía aérea es indispensable para evitar complicaciones. Otra característica que estamos viendo que es, hay una rectificación en la dirección del estómago. Prácticamente nosotros cuando pasamos el endoscopio, lo primero que vemos es la curvatura mayor, nos dirigimos hacia la derecha, vamos a ver el píloro. Aquí prácticamente lo estamos observando como en herradura y existe una gran dificultad. Aquí hay una estenosis muy significativa, prácticamente una obstrucción casi total. Y a veces considerar el uso de una prótesis, habrá que considerar si pasa la guía. Si pasa la guía, podemos hacer muchas cosas. Si no pasa una guía, seguramente no vamos a poder hacer absolutamente nada. Pero dentro de las estenosis de la obstrucción de la salida gástrica, vamos a tener causas benignas o O malignas. malignas, como pueden ver en este slide, pues, obviamente dentro de las causas benignas están viendo que puede haber secundario el uso crónico de AINES, cáusticos, pancreatitis, pseudoquistes pancreáticos, entre otras, pero también las más importantes y las que más nos enfocaremos el día de hoy, pues son estas causas también que causan obstrucción maligna. Y dentro de las obstrucciones malignas vamos a tener el cáncer gástrico principalmente, que representa más del 50%, pero está el de páncreas, aquel duodenal también o metastásico. ¿Y cuáles serían las manifestaciones clínicas? Pues aquí lo importante es, como estamos diciendo, que está obstruido la parte distal del estómago, vamos a tener pacientes que tengan datos de dispepsia, sobre todo, donde tengan plenitud postprandial, pueden tener náusea, pueden tener vómito, dolor abdominal y obviamente lo que les acababa de mencionar, deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico y problemas de malnutrición. Entonces, las condiciones clínicas de nuestro paciente es un paciente que puede estar caquéxico también, ¿no? Y cuando nosotros comparamos técnicas, siempre hay, ¿qué es mejor, una prótesis o una cirugía? Pareciera que estuvieran peleadas y en realidad son complementarias y habrá que considerar el momento adecuado para cada intervención. Desde el punto de vista, ¿qué evaluamos como éxito, como satisfacción? Tenemos que valorar sobrevida, mortalidad postquirúrgica, restablecimiento de la vía oral. Obviamente también habrá que valorar la permeabilidad, también valorar el tiempo de la estancia hospitalaria que este paciente pueda tener, efectos adversos y el tipo de dieta que se le podrá dar al paciente posterior al procedimiento. Pero si yo comparo prótesis cubierta contra no cubierta, ¿qué tendría que ver? Tolerancia, Ah, oclusión.
pues también el riesgo de que pueda haber también migración de la misma, el que haya necesidad en algunos casos de reintervención o en algunos casos también efectos adversos también con la aplicación de este tipo de prótesis. Pero a veces no es suficiente pensar en prótesis, tenemos que pensar en estudios endoscópicos como la dilatación. ¿En qué momento la dilatación? Más bien ver global endoscopía contra cirugía. Y nuevamente, eventos adversos mayores, tasa de oclusión y sobre todo lo que es tasa de reintervención, que este tipo de pacientes tienen una alta tasa de reintervención. Aquí yo creo que el específico es que hay que valorar cada caso en especial, viendo el costo-beneficio en cada paciente para poder decidir cuál va a ser la mejor alternativa que se le podrá dar al paciente para mejorar sus condiciones, darle a lo mejor una mejor calidad de vida y que este paciente pueda seguir continuando con su vía oral, recuperando un poco sus condiciones generales. Ahora, si hablamos una neoplasia maligna incurable y vemos el papel de las prótesis contra la gastroyeyuno, en general se habla, no hay diferencias. Y la elección debe sustentarse en características del paciente, lo que nos han dicho siempre, individualizar los casos. Yo creo que la parte importante, sobre todo, es que si vamos a someter a un paciente y vamos a colocarle una prótesis metálica autoexpandible, y obviamente, generalmente, ¿quién va a ser? Pues va a ser generalmente un paciente que sea mal candidato a cirugía, en donde la esperanza de vida sea menor a 6 meses y en donde haya una necesidad de empezar a reanudar la vía oral de una manera más pronta. En cambio, cuando decidimos hacerle a este paciente una cirugía y hacer una gastro y una anastomosis, generalmente se lo vamos a hacer a quien, a que tenga una esperanza de vida mayor de 6 meses y en general se encuentre en buen estado general de salud para poder también soportar este procedimiento quirúrgico. Pero parecieran datos muy subjetivos. Nos hablan de preferencias, lo que se llega en un consenso de decir un abordaje multidisciplinario, pero la experiencia local va a depender del entrenamiento en la técnica, en las diferentes técnicas. Entonces, habrá que considerar que no están peleadas lo que es la colocación de una prótesis contra un abordaje quirúrgico. Si nosotros tenemos prótesis cubiertas contra no cubiertas, dice que no hay grandes evidencias que sugieran la superioridad de una sobre la otra. Y esto va a depender de la disponibilidad del stent, características del paciente, preferencias. Y sin embargo, tendríamos que ver más adelante qué puedo esperar de cada prótesis en el rendimiento de lo que es la satisfacción del paciente. En algunos casos, obviamente, como estamos viendo ahorita en el video que está corriendo, habrá estenosis pépticas en las cuales no será necesario colocar una prótesis, como ven, y podrán observar que a través de un cuchillo de corte podemos hacer cortes radiados para cierto tipo de estenosis, en donde sean estenosis generalmente cortas, en este caso de origen péptico, y en donde podremos hacer de 2, 4 o 6 cortes, dependiendo obviamente de las características de esta estenosis, y muchos de estos pacientes van a poder recuperar nuevamente la vía oral de manera adecuada sin necesidad de colocarle una prótesis. En este caso estamos utilizando un cuchillo que es un IT knife con punta de cerámica, de porcelana, y hay una de puntas de zafiro inclusive, y si se dan cuenta, uno se empieza a recargar y se ve un borde que es el sitio hasta donde tengo que llegar. De alguna manera, la presencia de esta cerámica disminuye el riesgo de una perforación. Aquí es crear prácticamente un túnel para que el paciente pueda comer por la boca. En el lado contralateral, igual podemos observar igual una estenosis, pero esta no de origen péptico, esta es una estenosis posquirúrgica en donde hay una estenosis de la anastomosis. Y como pueden ver, ocupando la misma técnica, podemos hacer cortes radiados para poder nuevamente alcanzar un buen diámetro de esta anastomosis y permitir el paso de los alimentos y del contenido gástrico hacia el intestino. Y la primera pregunta que se generaría, ¿y por qué no una prótesis aquí? Vamos a ver que son estenosis cortas, que pueden paliarse bastante bien con estos instrumentales, porque la probabilidad de una migración de un stent es mucho mayor. Y estamos también hablando de que son padecimientos, en este caso también benignos, y que tal vez en algunos de estos casos, siendo más cortos o no tan fibrosa la anastomosis, podría también haberse ocupado una técnica de dilatación con balón, y en algunos casos, cuando llegamos a fracasar, pudiéramos ocupar esta técnica de hacer cortes radiados, sobre todo porque son estenosis cortas de origen benigno y que obviamente podemos manejarlas adecuadamente y controlar bien el instrumento, teniendo un mínimo de riesgo de complicaciones. Y tienes razón, la dilatación sería la primera opción. Habría que
que considerar cuáles son las estenosis refractarias, que son aquellas que no responden después de 5 dilataciones para considerarlas como tal, y que se permanezca la luz permanentemente de manera sostenible. ¿Qué hace un corte radiado? Lo que hace es romper el anillo. Prácticamente la fibrosis se destruye y a veces aplicamos argón en los sitios para hacer más permanente esta dilatación o este corte. Ahora, contraindicaciones. Pues obviamente las contraindicaciones para poder colocar una prótesis de este tipo, pues obviamente hay absolutas y relativas, y como pueden ver, las absolutas contraindicaciones, pues es la evidencia de que este paciente esté independientemente de obstruido, tenga alguna perforación, y aquellas relativas en donde realmente este paciente tenga parte de esta estenosis, otras estenosis que estén ocupando o estén causando obstrucción distal a la que pensamos arreglar, y pacientes obviamente con un estadio avanzado de su neoplasia, en donde generalmente puedan tener carcinomatosis. Así es. En general, las tasas de éxito de la colocación de prótesis están por arriba del 90%, pero hay que separar éxito técnico que implica las habilidades para poderlo colocar adecuadamente y lo que es el éxito clínico que va a depender de muchas otras variables como el estatus performance o el estado funcional del paciente. Aún así, hay que considerar que las tasas de mortalidad y complicaciones graves pueden estar presentes en el 1% y que podemos esperar complicaciones como la migración del stent, la obstrucción del stent o el crecimiento tumoral dentro del stent. Obviamente hay una técnica especial para poder colocar a estas prótesis, y esto pues solamente requiere habilidades técnicas, y obviamente dentro de estas habilidades pues obviamente el conocimiento del tamaño y la localización de la estenosis. Muchas veces ya a la hora que estamos por colocarla habrá que hacer un marcaje para poder delimitar bien la zona en donde la queremos colocar y que no nos vayamos a mover de ahí, ocupar el uso de una guía, evaluar los efectos adversos que pudiera haber, poder hacer también la liberación endoscópica a través de control también de rayos X, recapturar este esteno, poderlo mover en dado caso que no estemos en un lugar adecuado o seguro, poder recapturarlo y poder movilizarlo hasta llegar a su colocación final. Ahorita con el título dices habilidades técnicas. Cada técnica necesita un entrenamiento nuevo. Hay gente que es muy buena con la dilatación endoscópica o gente que maneja muy bien el corte radiado, pero también necesitamos una técnica en la colocación de prótesis. A veces la información que recibimos a través de plataformas, de ver videos, etcétera, etcétera, son necesarios. Y vean, tamaño y localización de la estenosis. Sí, claro, estamos hablando de la medición de longitud y diámetro. Si pasa la guía, puedo utilizar la fluoroscopía más la endoscopía. A veces en gente ya experta puede ser una de las dos técnicas. Lo ideal que nosotros empezáramos a conocer perfectamente bien ambas técnicas, Yo ¿no? creo que algo que importante en lo que dices es que muchas veces preferimos, por ejemplo, la técnica quirúrgica porque no contamos con los stents en algunos casos en específico, pero en muchas veces podremos tener el recurso. Y yo creo que hoy el recurso no es solamente tener a la disposición, en este caso la endoprótesis, sino también tener la experiencia, como tú acabas de mencionar, para poderla colocar. Yo creo que también habrá que agradecer a Endomédica el que esté realizando cursos, y obviamente ahora por la pandemia no se puedan estar realizando, pero donde vamos a muchos lugares de la República y se hace una demostración en presente de cómo ocuparlas, obviamente, y esto junto con los modelos y con los talleres con modelos biológicos, pues va a ser poder crear estas habilidades técnicas que al final no solamente es contar con el recurso, sino poder saberlo ocupar y hacer el máximo performance del mismo para beneficio del paciente. Bueno, de lo que hablas ahorita. Ahorita tenemos un reto. Antes teníamos los talleres de modelos biológicos en la cual estábamos con la práctica directa con pequeños grupos. Después estuvimos trabajando con conferencias como tal. Ahorita vamos a hacer digamos, un posicionamiento directo de un taller que queremos que lleguen a ustedes porque es algo muy tutorial. Si hablamos de los stents, tenemos que considerar que son biocompatibles. Tenemos que ver que hay materiales diferentes como el de nitinol, el giloy, y va a depender de los componentes que tengan. Esto genera una configuración, vean este entramado de alguna manera, y eso le va a dar una fuerza de expansión radial que se opone a la fuerza de compresión radial del tumor.
Yo creo que, como ven, los principios físicos importantes, independientemente de que es importante saber de qué material están hechos, es que estos materiales nos van a dar también resistencia en cuanto a la fatiga, o sea, que esta prótesis permanezca abierta y expandida. Obviamente esto va a hablar de esa fuerza radial, y también las prótesis pueden tener mecanismos de anclaje que nos puedan ayudar o facilitar a que estas prótesis, una vez colocadas, pues tengan menos probabilidad de poderse migrar o mover. Pero también dentro de estos principios tenemos que ver que hay prótesis descubiertas. Hay parcialmente cubiertas y totalmente cubiertas. En las estenosis malignas gastroduodenales y colónicas preferimos las no cubiertas. Y como pueden ver, bueno, aquí son otros tipos de prótesis en donde pueden ver hay cubiertas, no cubiertas, y como en la última del lado derecho, podrán ver que está totalmente cubierta y aparte trae una corona en ambos puntos extremos que puede ayudar también a poder fijar mejor y que esta prótesis no se vaya a mover tan fácilmente. Ahora, cuando hablamos de prótesis cubiertas, por ejemplo, o no cubiertas, vean las indicaciones, pobre supervivencia, porque va a permanecer más tiempo o prácticamente no la voy a poder quitar. Tiene riesgo de migración, pero menor. Si ustedes observan y comparan con una totalmente cubierta, vamos a ver que existe mayor riesgo de migración, las cuales no colocamos en las estenosis malignas, ni gastroduodenales, ni colónicas. Pero si está descubierta totalmente, va a tener mayor probabilidad de crecimiento del tumor dentro de la prótesis o de tejido de regeneración, por lo tanto no la puedo remover. Pero si no tiene una cubierta de silicón o plástico, pues no está indicada si hay fístulas como pasa en el esófago, ¿no? Yo creo que en estos pacientes, como estamos pensando que van a tener una sobrevida generalmente a menor de 6 meses, cuando decidimos colocar una de estas prótesis, pues una prótesis, como tú acabas de decir, también no cubierta, pues obviamente va a ser muy difícil que en un lapso menor de 6 meses, aunque haya crecimiento tumoral, obstruya completamente la luz del tumor. Y bueno, también el que pueda fijarse un poco, ya exista algo de crecimiento tumoral, nos podrá ayudar también a que no se vaya a mover. Pero también, si se obstruye, tengo que saber qué le voy a hacer, ¿no? Ahora, esta gráfica es muy interesante. Podemos ver una fuerza en el eje de la prótesis, una fuerza pico en el eje axial y una fuerza radial. Hay prótesis que tienen mayor fuerza radial, mayor fuerza de expansión. ¿Qué pasa si tengo una estenosis muy apretada? La probabilidad de perforación se incrementa significativamente. ¿Qué pasa si estoy buscando una fuerza de expansión axial? La mayoría de las prótesis buscan una fuerza de expansión tanto longitudinal como radial de forma intermedia. ¿Qué ventajas podría tener en este caso? Porque vamos a hablar de la evolution. Pues obviamente al ser una prótesis que está con una fuerza radial media y una fuerza axial, pues obviamente una mayor fácil colocación, mayor fácil de adaptación a una zona en donde haya una curvatura, una angulación, que nos va a poder manejarla con mayor seguridad y a lo mejor un poco más fácil que si fuera demasiado rígida. Obviamente también la expansión y la fuerza radial, pues también nos podría dar que estos pacientes pudieran quedar con dolor importante torácico o a nivel de donde la coloquemos por la misma fuerza que está ocasionando la prótesis. Sobre todo si es en la unión esofagogástrica. Aquí, ¿por qué es esta característica? Porque es un monofilamento. Es un hilo sin fin prácticamente de alambre como se construye y esto le da una fuerza y una característica muy especial. Ese es un ejemplo de lo que es la prótesis duodenal y la prótesis colónica. Prácticamente no hay grandes diferencias. Si acaso lo único que puede variar en estas dos, y bueno, no se observa en la slide, pero generalmente es el diámetro de la misma, que generalmente las prótesis colónicas pues son un poco mucho más largas, como vamos a ver en unas más adelante. Y de mayor diámetro. Aquí podemos observar lo que son las prótesis enterales, diferentes marcas. Y si ustedes se dan cuenta, hay prótesis que se colocan sobre la guía de alambre o dentro del conducto de operaciones, que son las prótesis TTS. La característica principal son de nitinol, es níquel y titanio. Vean los diámetros, cómo se modifican las diferentes compañías con diferentes diámetros y longitudes diferentes y si están totalmente cubiertas o parcialmente cubiertas.
Y en cuestión de las prótesis colónicas, Pues igual tenemos las mismas características, como pueden ver que la mayoría de estas son de nitinol, al igual existen aquellas que se van a colocar a través de una guía de alambre o aquellas que se van a poder igual colocar a través del canal del trabajo del endoscopio y donde les acababa de mencionar, bueno, obviamente sobre todo en estos, la longitud y el diámetro pues son un poco mayores a las que se ocupamos a nivel duodenal. aquí, por ejemplo, van a observar que hay un diámetro y entre paréntesis está otra numeración. Estamos hablando de la parte central de la prótesis, por ejemplo, en la Ultraflex 25 milímetros y en las copas, en las partes distales, llega hasta 30. En la Evolution, por ejemplo, tenemos 25 y 30, es muy parecido. Y hay otras prótesis que prácticamente manejan mismos diámetros y hay otras que no tienen propiamente estas copas. Prácticamente en toda su extensión mantienen una característica. Pero vean de cubierto o no cubierto. No son cubiertas la mayoría de ellas. Algo que va a ser importante en esto, pues obviamente que estamos viendo el diámetro, pues va a ser también saber qué endoscopio vamos a ocupar, porque si no ya podremos contar a lo mejor con la prótesis y posiblemente el endoscopio que tengamos tenga un canal de trabajo de 2.8 y entonces, oh sorpresa, no vamos a poder pasar la prótesis. Entonces es importante siempre tener en cuenta el diámetro que vamos a tener que pasar para saber que estamos ocupando el endoscopio terapéutico con el canal de trabajo adecuado. Bueno, aquí hay una característica de lo que acabas de marcar. Si yo quiero colocar una prótesis esofágica, paso la guía, saco el endoscopio y deslizo la prótesis porque no se pone dentro del conducto de operaciones del endoscopio. En este caso, si estoy hablando de una prótesis gastroduodenal o una prótesis colónica, son prótesis que pasan a través del conducto de operaciones del endoscopio. Características. Vamos a hablar de la Evolution. Estamos hablando que necesitamos un diámetro, aquí me está marcando, de qué tipo de endoscopio para que pueda pasar una prótesis. Si yo hablo de French, estoy hablando que esta vaina que entra o que se introduce dentro del conducto de operaciones del endoscopio mide 10 French. Acuérdense que un French es 3.1416, es el valor de pi. Quiere decir que son 3.1. ¿Podría caber en un conducto de 3.2? Sí, pero seguramente con las angulaciones tendríamos dificultades. Se prefiere conductos terapéuticos, un gastroscopio terapéutico. Y el mecanismo de liberación es muy importante. Esta implementación que hizo Cook, en este caso muy especial, es una pistola muy especial. Ahorita vamos a ver las ventajas de estas prótesis. Y no sé si quieras mencionar. Algo importante también que quería mencionar es que obviamente aún podemos tener prótesis, todos podrán decir duodenal, que las queremos ocupar, pero yo creo que algo importante es antes de abrirla, estar seguros que estamos ocupando la del diámetro y la de la longitud que queremos, sino también destaparla y darnos la sorpresa que no estamos ocupando la que queríamos. Entonces, como podrán ver, toda esta información que están viendo, sobre todo del lado izquierdo, vienen todas las presentaciones generalmente de todas las prótesis y es importante poder corroborar que estamos ocupando la prótesis adecuada. Pero si ustedes ven aquí, la información está simplificada. 22, 27, 9, D. D es porque es duodenal. ¿Dónde está este 22? ¿Dónde está este 27? ¿Dónde está este 9? 9 es 9 centímetros. 22, estamos hablando del diámetro en la parte central de la prótesis. Y si hablamos del 27, estamos hablando del diámetro en las copas. Ya con esta información, generalmente lo que hacemos es recuperar estas etiquetas, ponerlo en el informe endoscópico para que se documente las características de la prótesis que estamos empleando. Como mencionamos, obviamente, pues habrá que generalmente ocupar en la mayoría de estas, sobre todo que vamos a colocar a través del canal de trabajo, pues preferir un gastroscopio terapéutico. Y en algunos casos, pues obviamente, si podemos contar con fluoroscopia, pues esto nos va a dar mayor seguridad, sobre todo en dejar adecuadamente situada la prótesis, tanto en los bordes proximal y distal, y poder tener un adecuado posicionamiento de la misma. Entonces, si yo tengo un endoscopio terapéutico, paso la guía. La guía pasa a través del tumor, pero también tengo que hacer inicialmente los marcajes. A veces es muy complicado hacer el marcaje distal porque el endoscopio no pasa a través del tumor. Si lograra yo pasar, ya puedo hacer el marcaje distal, pero a veces con tener el control proximal es suficiente. Como les mencionaba, si avanza la guía,
lo más difícil va a ser el posicionamiento y habrá que hacer, digamos, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, juegos con la guía, como se hace en la CEPRE, para que avance el endoscopio sin dificultad, porque aquí sí vamos a encontrar una angulación muy pronunciada. Como pueden observar, de esto que acabamos de mencionar, vemos esta forma gráfica en donde estamos pasando una guía a través de la zona que está estenosada. Obviamente estamos avanzando el catéter de la prótesis, una vez pasando la parte proximal de la lesión, obviamente se empieza a liberar la prótesis, que la prótesis obviamente va a quedar colocada en el sitio adecuado y como pueden ver, las coronas al final quedan tanto en la porción proximal como distal, ayudando sobre todo a evitar la migración y una vez colocada, pues retiramos el canal por el canal de trabajo, la misma guía con la que la colocamos. Bueno, aquí, por ejemplo, si pasa la guía, muy probablemente, y cualquiera preguntaría, ¿y por qué no dilatamos si hay dificultad? Dilatar se asocia con mayor riesgo de complicaciones como la misma perforación o la mayor probabilidad de una migración. Pero prácticamente si ustedes observan las características de la prótesis, es como si fuera un Savary, pero más delgado. Prácticamente si avanzas, prácticamente estás logrando hacer una dilatación, pero más controlada y que no es necesario hacer una dilatación por los riesgos que ya comentamos. En cuestión de esta característica de esta pistola, le vamos a llamar, hay varias características que me gustaría que resaltaras, Pues, Alberto. obviamente estamos viendo esta pistola, vemos la parte principal que es la parte del mango y en esta parte principal del mango vamos a tener sobre todo unos botones. Como pueden observar, este botón que se encuentra aquí es el botón de seguridad, el cual desde el sitio que esté podremos ir avanzando la prótesis y en dado caso que la queramos reposicionar, la oprimimos del lado contrario y podemos como tal recapturar nuevamente la prótesis y ponerla en el sitio adecuado. Entonces, vamos a ver este punto más adelante. Este punto es indispensable porque o abro o cierro la prótesis. A eso se refería lo que estábamos hablando del posicionamiento y reposicionamiento de la prótesis. Así es. La voy abriendo, Sí. pero no estoy convencido. No Okay. me gusta el lugar. Puedo volverlo a cerrar. Este es un control. Eso podemos ir en resumen. Este es el botón que me permite, o sea, que al yo estar apretando el gatillo, poder hacer que la prótesis salga y si cambio el botón de posición, con el mismo gatillo hacer que la prótesis pueda entrar otra vez adentro de la sonda. Entonces, tengo esta pistola que es este gatillo que me permite hacer lo que yo estoy haciendo. El botón me va a decir que yo lo puedo abrir o lo puedo cerrar, pero al final de cuentas el gatillo es el que va a permitir que se logre esto, ¿no? Así es. Algo importante que vamos a ver también más adelante con mejor detenimiento es que tenemos en la parte superior de la pistola un indicador de despliegue y como pueden ver tiene unos colores en donde está de la zona verde a la zona roja y nos marca un punto de doble retorno que tienen sobre todo algunas prótesis en donde como dijimos podemos reposicionarlas o guardarlas y a partir de este punto si nos llegamos a pasar pues ya no vamos a poder como tal poder recapturar la prótesis y es importante porque obviamente podemos llevar un control adecuado con el indicador que ustedes están viendo en la parte superior, rojo, en donde nos va permitiendo ver en qué punto estamos antes de llegar al punto de no retorno. De alguna manera es algo muy simplificado. ¿Qué es eso de guardar o mostrar la prótesis? Si se dan cuenta, esta pistola lo único que hace es retraer esta camisa de plástico para que se exponga la prótesis. Ya no tengo que buscar un reposicionamiento dentro de las marcas. Lo único que vamos a ver ya en el video en vivo, vamos a ver propiamente qué vamos a hacer para asegurar que una prótesis quede en el lugar idóneo. Pero puedo recapturar la prótesis hasta un 80%. Si me paso de eso, ya es un punto de no retorno, ya no hay forma. De alguna manera también tenemos que entrenarnos en caso de un mal posicionamiento de una prótesis, cómo recolocarla, qué accesorios tenemos para poderla colocar de manera más eficiente, ¿no? Y por último tenemos un alambre de seguridad, de desbloqueo, que una vez liberada como tal la prótesis, habrá que quitar este seguro, quitar este gancho que nos va a permitir la seguridad de poder retraer como tal la sonda, dejando la prótesis sin traernos junto con la sonda y junto con la cánula, mover o retraer nuevamente la prótesis o desacomodarla. Bueno, este botón, este aro, este anillo que están viendo de alambre,
ya liberé la prótesis. Si no retiro, como tú estás mencionando ahorita, ese anillo, que es un alambre, yo retiro todo y se viene con todo y prótesis. Ha habido ocasiones de un mal posicionamiento o inclusive retirar completamente la prótesis porque pensaron que quedó anclada cuando en realidad es parte del entrenamiento conocer la técnica de cómo se libera la prótesis al final de cuentas. Aquí estamos viendo las características de la prótesis. Tenemos El botón obviamente que quitamos para poder dejar libre el disparador de la prótesis. Como podemos ver, tiene el botón que dijimos que está, si lo oprimimos estando en esta posición, podremos entonces empezar a disparar la prótesis y que empiece a salir la prótesis. Si deseamos regresarla o volverla a introducir, si no hemos pasado ese límite, podremos contrarrestar otra vez el botón hacia el lado opuesto y al oprimir el gatillo hacer que nuevamente la prótesis regrese a su lugar. Y como podemos ver, este es el punto entre la zona verde, que es la de seguridad, en donde podemos volver a retraer la prótesis, y el sitio rojo, y sobre todo marcando el punto del no retorno, en donde ya no podremos como tal volver a guardar la prótesis dentro de la cánula. y ese marcaje rojo que estábamos comentando, ¿no? Lilia, ¿nos podrías explicar un poco más esto? Para volver a recuperar el catéter, oprimimos el botón contrario y volvemos a hacer la recaptura. Nuestra prótesis queda liberada, pero nosotros ya estamos recapturando el catéter que se introduzca en el plástico, en el catéter externo, y podamos nosotros retirar sin ningún problema. Vamos a oprimir el botón con nuestra mano derecha y empezamos a hacer la liberación. Con nuestro dedo índice colocamos en la marcación del punto de no retorno. Esto nos va a ayudar para que nosotros como asistentes estemos viendo también la visión endoscópica y no estemos observando el dispositivo. Simplemente ir liberando, dando la salida a la prótesis, y la marcación roja va a llegar a nuestro dedo. Eso nos va a indicar a nosotros asistentes que ya estamos en el punto de no retorno. Preguntamos al médico, ¿seguimos liberando? Entonces, si el médico nos indica sí, vamos a liberar este pigtail, lo jalamos y seguimos la liberación hasta que quede completamente nuestra prótesis ya liberada. Este acaso es el avance ya propiamente de lo que es la prótesis, y lo que buscamos es prácticamente la guía, avanzar la guía, ya pasamos el tumor, ¿sí? Y al pasar el tumor ya tenemos un mejor control del mismo y decidimos en este caso ya ir avanzando poco a poco, siempre bajo visión fluoroscópica. Yo preferiría insistir en la cuestión fluoroscópica, que nos va a permitir tener un mejor control. Una vez que está el médico posicionado ya para hacer la liberación, el asistente sigue liberando, el doctor sigue jalando el catéter para no perder esa marca amarilla. Seguimos liberando. Hasta que queda completamente liberada la prótesis. Yo creo que ahí la parte importante también en ese punto es recordar que habrá que quitar el gancho de seguridad de la porción posterior de la prótesis para poder liberarla y poder extraer entonces el catéter con toda seguridad de no retraer o de no traernos consigo la prótesis. Sí, esto es importante. Ya se abrió completamente la prótesis. Tengo que sacar
el anillo para no traérmelo, como dices. En ese momento, si yo no hago esto y empiezo a hacer movimientos, propiamente voy a tener un mal posicionamiento de la prótesis o seguramente una complicación. Como pueden observar aquí, así es como se vería la prótesis en el extremo distal, con la cápsula aparte de la corona por adelante del inicio o el término, la porción distal de la lesión. Y es un buen posicionamiento, ¿no? Este entrenamiento lo estamos haciendo en un modelo en seco, prácticamente es un modelo inanimado, ¿sí? Y las características en este modelo estamos viendo prácticamente cómo existe ya la fuerza de expansión. Habrá que considerar que esa expansión a veces se logra en las siguientes 48 horas. No se logra la expansión completa en su totalidad. Sí, la expansión sobre todo radial que hace la prótesis, poco a poco con el paso de las horas, como acabas de mencionarlo, se va abriendo más hasta llegar a su diámetro máximo, generalmente como a las 24, 48 horas de haberse colocado. Inclusive a veces existe el gusto de tratar de pasar con el endoscopio otra vez, pero es una estenosis muy apretada, va a ser muy complejo y la probabilidad de mal posicionar nuevamente una prótesis al tratar de forzar o querer dilatar un stent que ya está mecánicamente diseñado para esa fuerza de expansión radial, no hay que forzarla con una dilatación endoscópica. Obviamente habrá que tener habilidades y obviamente esto implica cuestiones no técnicas, como es obviamente la comunicación efectiva con el paciente de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que le vamos a colocar, de qué manera le va a funcionar, cuál es el tiempo aproximado que vas a utilizar, bueno, que se va a hacer útil esto que vamos a hacer, colocarle. Siempre tener un consentimiento adecuado en el cual esté firmado con todos, obviamente, los conocimientos del paciente. Y aquí hablas de riesgos. El paciente tiene que saber, porque el paciente no está sano, es un paciente complejo. Y en ese momento ya el problema es mío. Tengo que avisarle de los riesgos, cuáles son los beneficios y cuáles son las expectativas. ¿Va a poder comer de todo? ¿Qué va a poder comer? ¿Qué va a poder hacer? Acuérdense que la nutrición con una sonda no ganamos más de 1,600 calorías por día. Y existe una gran disfunción. Si nosotros no hacemos una intervención, probablemente el paciente no gane peso, pero si no colocamos el stent, va a perder peso. Se calcula 6 kilos de peso en el siguiente mes. Puede ser que no gane peso, pero la idea es que se mantenga estable. Y como dijimos hace rato, obviamente habrá que tener en conocimiento no solamente el tener la prótesis como tal, pues sino tener adecuadamente estudiado este paciente, ya sea con los estudios de imágenes. Acabamos de mencionar también, ya una vez que yo determiné cuál es el tipo de lesión, la longitud, cuál es la prótesis que voy a ocupar, o sea, su sitio y longitud que voy a ocupar, una adecuada valoración anestésica, obviamente saber cómo voy a disparar esta prótesis, saber si tiene mecanismo de recaptura o no. Obviamente la longitud, una comunicación obviamente efectiva tanto con el anestesiólogo como con el asistente que nos esté en este caso apoyando, porque eso va a ser fundamental. Imagínense que uno le diga que empiece a disparar y de repente esté uno confiando en que nos van a avisar que todavía no llego al punto de no retorno y de repente me diga el asistente, ¿sabe qué, doctor? Perdón, pero ya me pasé y tú no la habías colocado. Entonces se requiere una importante comunicación siempre con quien nos va a asistir. Y al final, pues obviamente después de todo lo que hagamos, pues un adecuado reporte en donde describamos qué fue lo que hicimos, qué fue lo que colocamos y darle toda esta información tanto al paciente y muchas veces a la familia o al médico que nos refirió al paciente. Entonces, las habilidades cognitivas, indicaciones, contraindicaciones, características de la prótesis, el posicionamiento, post procedimiento también puede haber dolor, qué va a comer el paciente, generalmente no es una dieta sólida, es semiblanda, a veces licuada y colada inclusive, pero el paciente se está nutriendo a través de la boca y hay que evaluar síntomas y signos de disfunción e inclusive considerar cuáles son los estudios de imagen que puedan ser considerados a la larga. Tenemos casos, por ejemplo, de la colocación de prótesis hace mucho tiempo, de prótesis que teníamos que hacer ese desplazamiento sin el mecanismo de liberación, prácticamente de abrir y cerrar e ir coordinando, pero necesitaba no estaba tan simplificado y prácticamente vemos cómo se libera, pero aquí no tenemos esa gran angulación a diferencia de lo que vamos a ver en ciertos casos, que en este caso tenemos una paciente que tiene una prótesis plástica biliar para
considerar la colocación de un stent duodenal que no vaya a obstruir la salida del flujo biliar, Sí, ¿no? yo creo que habrá que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo en este tipo de pacientes, sobre todo en donde hay obstrucción de la vía biliar y aparte hay obstrucción duodenal, ¿cuál prótesis vas a poner primero, no? Porque capaz de que pases al revés y después no vas a poder colocar la prótesis de la vía biliar, ¿no? Entonces todo eso, aunque parezca obvio, siempre habrá que tenerlo en cuenta, obviamente, para evitar complicaciones y poder ayudar a estos pacientes. En el caso que les presentamos al inicio, que era la gran obstrucción y la gran cantidad de líquido retenido en el estómago, estamos viendo cómo se va avanzando la prótesis. Tenemos un control de la prótesis y la liberación. Consideramos que quedó bastante bien, pero es una estenosis muy apretada. Está habiendo flujo, pero no voy a poder avanzar con el endoscopio a través de esta prótesis. Yo creo que hasta ahí estamos bien y habrá que considerar la evaluación en el seguimiento. Vean cómo la prótesis anterior fue en el mes de abril y el control en junio de un paciente que sigue teniendo manifestaciones clínicas. Acuérdense que es una técnica paliativa. El paciente está nutriéndose y vamos a ver las características de la prótesis en el control. Y digo, y generalmente cuando hacemos un control puede ser porque obviamente no nos queramos ver que esté la prótesis y que no se haya desplazado, sino generalmente a lo mejor porque el paciente como tal tiene alguna sintomatología en donde podamos pensar que esta prótesis se haya movilizado o haya crecimiento tumoral y que nuevamente este paciente vuelva a tener síntomas. Entonces, en este caso estamos valorando cómo se ve esa prótesis ante un paciente que tenía una disfunción aparentemente de la misma. Y en este caso tenía una permeabilidad, pero hay que ver que el estado de caquexia puede hacer que el paciente no coma. En esta serie, por ejemplo, es una de las más grandes comparando stents contra gastro y anastomosis. Vean las tasas de éxito técnico y clínico muy similares. En general, la mayoría de los parámetros son muy similares. La única gran diferencia que observamos es el tiempo de estancia hospitalaria, que es menor en pacientes con la colocación de un stent. Y cuando hablamos de las obstrucciones malignas del colon, se vuelve más complejo por las características mismas de una lesión de estas magnitudes. Son lesiones que producen una angulación muy pronunciada, unas estenosis muy anguladas inclusive, y tiene que haber, como decías, Gualberto, al principio, una gran coordinación con quien te está ayudando para colocar el stent. Sí, a veces colocar un stent en la porción gastroduodenal puede ser un poco difícil, a veces dependiendo la localización de la lesión en el colon, también con las angulaciones que tiene esta, pues a veces puede ser, obviamente, tener un poco mayor tener una necesidad de una mayor de estrés, obviamente, para poder colocar la prótesis, sobre todo también por las mismas angulaciones del colon, más aunado también la misma lesión neoplásica que nos está causando la obstrucción del mismo. Pero también hay que considerar la cirugía. El stent puede ser un puente para la cirugía y sobre todo tiene fines descompresivos y en algunos casos puede ser definitivo en el caso de las condiciones del paciente. Tú como cirujano también has visto que el 85% de las urgencias en colon es por obstrucción. Y en este caso, la cirugía tiene 3 pasos, ¿no? Sí, o sea, aquí obviamente hay que individualizar a cada paciente y habrá pacientes en los que obviamente llegando como urgencia con una obstrucción colónica de inicio, aún sin preparación, puedan ser sometidos de acuerdo a sus características generales a poderlo someter a una resección colónica con una bolsa de Harman o a lo mejor con una colostomía o una ileostomía, dependiendo de dónde se encuentre la lesión, pero habrá algunos casos en donde someterlos a un procedimiento quirúrgico en las condiciones en las que llegan y estos pacientes pudieran prepararse mejor o estudiarse mejor, pues posiblemente algunos de ellos pudieran ser candidatos temporales a colocarles una de estas prótesis, ya sea de manera definitiva por la sobrevida que vayan a tener o en dado caso temporal, si es que estos no los acabamos de estudiar o las condiciones no eran las adecuadas para poder posterior, ya sea quimioterapia o radioterapia, poder ser sometidos a un procedimiento quirúrgico de mayor control y con mayor beneficio a largo Sobre todo la plazo. descompresión y mejorar la limpieza del colon y el estado nutricional seguramente. Aquí tenemos un ejemplo de una colocación de una prótesis metálica expandible del colon en el control. Vemos que necesitamos cierta distancia de la margen anal y es un verdadero reto tratar de colocarlo en el sitio adecuado. Complicaciones.
Muy parecido a lo que observamos en el esófago. Las más preocupantes es perforación, ¿verdad? Sí, obviamente hemorragia, la migración, como dijimos, el sobrecrecimiento tumoral y en algunos casos, pues la oclusión ya sea a nivel de la misma prótesis o en otro sitio del tubo digestivo posterior al previo. Y hay técnicas de cómo manejar estas, cómo manejo la migración, el sobrecrecimiento tumoral, colocar un segundo stent inclusive, o cómo modificar la ubicación del stent. Y aquí vamos a ver cómo la expansión es significativa, pero lo que hemos trabajado mucho y hemos insistido es lo que es el entrenamiento. El entrenamiento es incrementar la N, el número de repeticiones, pero sin riesgo. Y sin riesgo implica es un abordaje donde es un juego de alguna manera, pero el juego tiene que tener límites, que no puedes pasar a la siguiente etapa si no has propiamente mejorado en la etapa que tienes que conocer. Entonces, hay etapas que tienes que superar para lograr pasar al siguiente nivel. Así es, y como tú acabas de decir, y es algo importante, yo creo que la práctica en modelos inanimados, como el que vieron hace rato que ocupamos aquí, en donde se colocó la prótesis, pues es algo fundamental en donde casi cada uno de nosotros podemos tener la experiencia de colocar la prótesis, reposicionarla, volverla a guardar, volverla a sacar, dispararla, pues obviamente eso nos va dando mayor seguridad y si los primeros, después de una práctica en este tipo de modelos, yo creo que los primeros casos siempre va a ser necesarios hacerlos con alguien que tenga más experiencia que nosotros, obviamente que esté coachándonos, hasta llegar a tener el número de casos necesarios como para poder realizar el procedimiento ya nosotros con una experiencia que obviamente nos ayude a disminuir los riesgos de la colocación y disminuir también el riesgo de la morbimortalidad en la misma curva de aprendizaje que estamos llevando nosotros. Y para finalizar, a veces consideramos que porque tenemos un instrumental, con ese queremos resolver todo, ¿no? Yo creo que es importante considerar que más que tener una herramienta hay que dominar diferentes herramientas y utilizar la mejor herramienta de trabajo para el caso específico, ¿no? No sé si quieras comentar algo más, alguna pregunta que se tenga. Bueno, igual no sé si nos gustan mandar por el chat sus preguntas y para irlas contestando. Tenemos una pregunta de que si es mandatorio tomar radiografía de control a las 48 horas post colocación. Bueno, normalmente hacemos siempre un control para ver el posicionamiento. Sin embargo, la misma disfunción nos hablaría de que estamos obligados a hacer estudios de imagen. Es muy difícil que se haya movido una prótesis y que no haya síntomas o que no haya una complicación de alguna manera. Sí, sí es importante tener un control porque hay que ver que tenemos que tener un panorama general de un paciente complejo. ¿Sí? La doctora Limón nos pregunta cómo podemos explicar mejor el poder colocar una marcación de la prótesis tanto proximal como distal. Esta es una pregunta muy interesante. Si yo hago un control fluoroscópico, normalmente con el endoscopio me sitúo en el margen proximal, donde inicia el tumor, y ahí coloco un clip extendido externo, es un marcaje externo. Algunas personas utilizan la inyección de material radiopaco que se puede ver. Es más complejo colocar el límite distal. Sin embargo, en ocasiones logro pasar el endoscopio y colocar un clip en el margen distal. ¿Qué pasa con los clips? Si yo muevo, modifico la posición del paciente, los clips se van a modificar. Entonces es muy importante la forma en que está colocado el paciente y la colocación de los clips y que no se muevan para que no haya un mal posicionamiento. Igual la doctora Ibarra nos pregunta sobre cómo prolongar la vida de una prótesis, si hay alguna manera de cómo poder prolongar su uso y sobre todo aquí nos vuelve a preguntar cuánto es el tiempo en el que se debe de quitar o cuál es el momento, porque le volvamos a repetir, justo en el que debemos quitar el seguro de alambre de la pistola. Ahorita vemos la segunda pregunta, voy a regresarme a la primera. Es, ¿de dónde? ¿Cuál era? Es la misma, nos pregunta Sí, pero la primera. ¿cómo prolongar la vida media de una Prolongar prótesis? vida media. Hay que ver que es una fuerza de expansión radial y que es resistente a la fatiga. ¿Qué lo puede obstruir? Las características del alimento. Si yo como verduras, por ejemplo, prácticamente va a ser un taponamiento. Es importante las características de dietas semi
no sólidas, son más bien más líquidas, semilíquidas, a veces licuada y colada, pero ojo, el paciente está comiendo por la boca. Eso es muy importante. No puedo evitar lo que es una hemorragia, no puedo evitar lo que es una perforación en un momento dado, pero la fuerza de expansión ya no la puedo controlar después. Prácticamente es evitar la obstrucción, pero si esto ocurre, necesito saber qué debo hacer. A veces hacemos lavados para limpiar esa prótesis, a veces colocamos un stent arriba y esa es una solución, ¿no? Y la parte de la otra pregunta, pues que la contesto, ya una vez que disparamos la prótesis y que obviamente ya llegamos al tope de la pistola y que ya la prótesis está colocada, en ese momento es cuando quito el gancho, el seguro de la parte posterior para poder retirar la pistola junto con el catéter sin traerme la prótesis. Sí, es un mecanismo de seguridad. Ya la liberé, pero si no quito, ya que liberé la prótesis, ya que quedé convencido que el gatillo ya se abrió, prácticamente estoy viendo la prótesis expandida, ese es el momento adecuado para sacar ese seguro. Es un seguro. El doctor Ortiz nos pregunta cuál es la técnica para retirar la prótesis, pero aquí yo creo que lo primero que tú me complementas, bueno, estamos hablando en este caso que generalmente en este tipo de pacientes en donde es una medida paliativa y donde la sobrevida generalmente va a ser menor a 6 meses, pues son prótesis que no vamos a retirar, sino que van a quedarse ahí, obviamente hasta que el paciente, obviamente por las complicaciones propias de su enfermedad y lo avanzado de su enfermedad, obviamente fallezca. Entonces son prótesis que generalmente no estamos colocando para en un tiempo aproximado retirarlas. En el caso de que coloquemos prótesis, como en caso de algunas obstrucciones benignas o temporales o complicaciones quirúrgicas, como podría ser en cirugía bariátrica, entonces sí, esas prótesis las podremos retirar. ¿Cómo se retiran? Bueno, aquí tendrían que ser prótesis totalmente cubiertas si estamos hablando de problemas benignos y generalmente estamos hablando más de esófago. Prácticamente al ser cubiertas totalmente el mecanismo de anclaje es mucho menor, es muy fácil retirarlas. Utilizamos a veces, acuérdense que las prótesis tienen como un anillo, como un gancho, como un alambre que con una pinza fuerte jalamos y eso prácticamente se disminuye el diámetro de la prótesis y podemos retirarlos. A veces utilizamos sobre tubos. Hay otra pregunta acerca de un tumor desmoide. Habría que considerar cuál es el panorama de este paciente. Si la idea es dejar una prótesis de manera definitiva, qué grado de oclusión puede tener, está cerca del ángulo de Treitz. Habrá que valorar si puedo alcanzar ese ángulo de Treitz. Desde el punto de vista técnico, la dificultad, doctor Burgos, es alcanzar el ángulo de Treitz en ese momento, número uno. Podríamos considerar, y si pongo un colonoscopio, etcétera, etcétera, habría que considerar muchas cosas. Son retos que no necesariamente hablan de la mayoría. El doctor Donay nos pregunta Carlos Donés. cómo evitar la migración. Y yo creo que aquí parte es obviamente ocupar, si estamos hablando de un paciente con una lesión maligna, pues obviamente ocupar una prótesis no cubierta. Dos, el que tengan estas prótesis, las copas, tanto en la porción proximal como distal, nos puede ayudar también un poco a evitar esa migración. Y en algunos casos podríamos ocupar algunos clips en la hemoclips o en la porción de las copas, obviamente que nos puedan ayudar a que esta permanezca fija en lo que pudiera haber un poco de crecimiento tumoral que penetre la malla como tal de la prótesis y como tal nos permita que esta prótesis no se vaya a movilizar. O el obesco, ¿no? ¿Y cuál es la mejor posición? Esto normalmente han hablado en la posición habitual. Yo prefiero la posición habitual. Hay personas que prefieren tener al paciente en decúbito dorsal, que tiene menor dificultad por el posicionamiento, pero esto es una parte de la técnica que cada quien tiene. ¿Cómo puedo medir la longitud de una estenosis? Bueno, si ustedes ven, me acerco con el endoscopio, hago el marcaje. Acuérdense que el endoscopio tenemos desde la incisura de los incisivos, más bien desde los incisivos tengo una medición y digo, estoy a tanto y estoy a tanto. Normalmente en la fluoroscopía estoy viendo prácticamente la diferencia en centímetros entre un clip y el segundo clip. Muy bien. ¿Cuántos centímetros debo calcular del tamaño de la prótesis en el duodeno y en el colon una vez para que se pueda calcular el tamaño de la lesión? Sí, es muy importante. La fuerza, acuérdense que hay un porcentaje de que se retrae, o sea, algunos prótesis son del 30%, habrá que conocer el tipo de prótesis. Lo ideal es tener por lo menos 2 centímetros de un lado y 2 centímetros del otro, ¿no?
Ahora, 80% ocluido el tumor desmoide, seguramente pues está indicado en este caso, ¿no? Pero habrá que considerar cuál es el pronóstico de un tumor desmoide para considerar que se deje un stent cuánto tiempo, ¿no? Obviamente en las estenosis benignas en sigmoides nos ponen posanastomosis. ¿Qué prótesis recomienda? Bueno, acuérdense que una estenosis de la anastomosis es una estenosis corta. Y si estoy hablando de sigmoides, tengo un diámetro muy amplio. Y aún así se pueden lograr hacer unas estenosis muy significativas. Ahí yo prefiero un corte radiado, pero antes una dilatación seguramente. Pero si es algo refractario, puede ser un corte radiado porque rompo el anillo y un stent, la alta probabilidad por la movilidad del colon, es muy probable que se me vaya a ir una Yo prótesis, creo que ahí ¿no? la parte más importante sería de inicio, tal vez, como tú acabas de mencionar, la dilatación, tal vez repetida, hidroneumática, que nos dé más seguridad. Como tú dices, en segundo caso, en el caso de que realmente veamos una estenosis bien definida, que esté el grueso de la anastomosis demasiado fibrosa, el corte radiado, pero también recordar que la parte del ciego pues es tal vez la parte del colon más delgada, ¿no? Y también tendría en dado caso mayor riesgo de perforación, como también para tenerlo en cuenta. Y la otra pregunta que nos hacen es, cuando se expande la prótesis, ¿hay riesgo de desgarro de la pared duodenal? Si tengo una estenosis apretada, tengo que considerar la fuerza de expansión de ese tipo de prótesis, pero no estoy pensando en la pared del duodeno, pensando en las partes que quedan en sus bordes fuera de lo tumoral. Más bien estoy hablando de en el sitio tumoral que puede haber, se han reportado perforaciones post-stents, pero hay que considerar la fuerza de expansión de una prótesis y que no esté ulcerado. Una lesión ulcerada, sangrando, la probabilidad de mayor riesgo se incrementa. Igual el doctor Donay nos pregunta sobre que existe la posibilidad de que una prótesis colapse más si todo está en una curvatura muy cerrada. Y pues obviamente, pues sí, es factible que pueda colapsar tanto por el mismo crecimiento tumoral como obviamente también por el tipo de alimentación del paciente, sobre todo si es demasiado angulada y el diámetro que alcance la prótesis en esa zona sea demasiado pequeño o estrecho, pues sí tendremos mayor riesgo de que en un sitio de este tipo con cierta angulación, pues tener mayor probabilidad de tener esta complicación. Saludos a Colombia, Carlos Alberto, un abrazo. Sí, la fuerza de expansión es muy importante. Acuérdense que la configuración está diseñada para lograr esto, pero hay que ver el grado de angulación que estoy teniendo. Sí, a veces hay defectos en algunas prótesis que no tienen la fuerza de expansión total, el menor número de casos, y esa angulación pronunciada puede provocar esto. Sí, seguramente que sí. En estos casos podemos hacer una dilatación sobre el sitio de la prótesis para ayudarle, probablemente sí, pero no sería la constante, ¿no? ¿Qué pregunta tienes, Lilia? ¿Cómo puedo medir la longitud? Bueno, en la TAC nosotros podemos, el radiólogo nos habla de la longitud de una estenosis y del diámetro de una estenosis. Entonces, esto me va a facilitar más, pero hay que recordar algo. A veces el control endoscópico lo tengo más gastrodenal o colónico, sobre todo con la visión endoscópica. Estoy vigilando la forma de apertura porque tengo que vigilar la parte proximal. Ya lo que vaya más allá del stent, prácticamente estoy salvando la obstrucción. El doctor Ibarra, en una pregunta que se nos había pasado, nos pregunta si es mandatorio hacer una placa de control de rayos X a las 48 horas de colocado el stent. Sí, lo comentamos. Si no hay datos de disfunción, podría decir uno para qué. Tarde o temprano voy a saber si hay una disfunción, seguramente. Ahora, si lo hago como parte de control, no está por demás tener un control porque son pacientes complejos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que considerar este tipo de herramientas que ofrecemos en un siglo que le llamamos de la calidad. Tenemos que tener gente entrenada, perder el miedo de alguna manera a los instrumentos, pero ¿cómo perder el miedo, Alberto? Si no tengo talleres donde estoy prácticamente sintiendo los accesorios, familiarizándome con ellos, conociendo, entrenando a mi asistente en endoscopía, y esto hace seguramente una mejor calidad en la atención de nuestros pacientes, ¿no? Yo creo que el éxito es parte de un grupo.
y ese grupo parte como uno médico siendo el responsable del paciente en tener los conocimientos, la técnica y la experiencia adecuada, y ya uno teniendo esa parte, obviamente, pues rodearse tanto de un buen técnico que uno le explique adecuadamente lo que va a hacer, un buen anestesiólogo, porque al final el que a un paciente le vaya bien y que éste se vea beneficiado por el procedimiento que le hagamos, al final no es únicamente el éxito mío, sino es el éxito de todo el grupo. Y si todos funcionamos y estamos coordinados de una manera adecuada, pues obviamente es mucho más factible que tengamos éxito, y no porque alguien que falle al final, si la prótesis no fue bien puesta, no se colocó adecuadamente, se disparó antes, pues obviamente uno va a quedar mal con el paciente, pero al final somos también todos como grupo los que estamos fallando. Entonces, como tú dices, entre mayor experiencia tomemos, entre mayor tengamos una familiaridad con el instrumento, lo ocupemos, tengamos cursos de este tipo, y nosotros esta información se la estemos pasando a los técnicos, o los técnicos también hoy, gracias a Endomédica, también tienen cursos especiales para los técnicos en endoscopía, en donde también les demuestran este tipo de instrumentos y se familiarizan con ellos, pues esto va a hacer que cada día tengamos un poco mayor de éxito, menos fracasos y menores riesgos en las complicaciones. Pues sí, yo creo que es importante el entrenamiento y son pacientes complejos. Complicaciones les vamos a tener. Y seguramente estando bien entrenados vamos a disminuirlas de forma significativa, pero también hay que hacer un seguimiento. Colocar la prótesis, ahí no acaban las cosas. Hay que hacer un seguimiento, hay que ver cómo está funcionando esa prótesis, identificar síntomas de disfunción y seguramente esto va a permitir una mejor calidad de vida del paciente. Como tú dices, no solamente es colocarla, ¿no? Sino todo lo que sigue después de ella. Y obviamente también, saber qué le vas a decir al paciente que va a comer, ¿no? Porque como dices, no se la puse y váyase a su casa, sino se la puse y hay obviamente todas las recomendaciones de las molestias, los signos que tendrá que estar pendiente en su casa, sobre todo o en el hospital durante las primeras horas de que pudiera llegar a ver una complicación temprana, pero igual pues los signos o síntomas que el paciente tendrá que tener pendiente como para regresar con nosotros para un control de saber qué está sucediendo o cómo está disfuncionando esta prótesis. Pues muchas gracias, Gualberto. Si quieres comentarles algo más, Lilia, ¿tienes algo que quieras hablar de alguna característica en especial que tenemos que tener los endoscopistas o qué debemos decirle a un técnico de endoscopía que deba conocer y que le permita ser mejor, ¿no? Pues únicamente en relación a la prótesis que está tejida con un solo hilo, eso hace que tenga menor fuerza radial, menos dolor y menos riesgo de perforación, y pues en nuestro sistema de liberación pues la ventaja es el control, la precisión y la recaptura, doctor. Sería una pregunta más que están haciendo, gracias Lilia, es cómo controlar el dolor después de la colocación. Bueno, con eso perdimos la 9ª estrella del Cruz Azul, porque cuando dice uno, por favor, que no pase nada, pero que no le duele al paciente. No, hay cosas que pueden ser esperables, pero nuevamente, si tengo una estenosis muy apretada, colocar un stent de mayor fuerza de expansión, seguramente el paciente va a tener dolor. Hay prótesis que tienen esa fuerza de expansión intermedia. Generalmente el dolor no es la característica que nos da más conflicto en el abordaje de este tipo de pacientes. Pues yo creo que si no tienen alguna otra pregunta, obviamente tanto Sergio como yo, Lilia y todo el personal y toda la parte que Fabián, trabaja, gracias. Fabián también, muchas gracias, toda la parte de Endomédica y de Cook Medical, pues les agradecemos el haber estado con nosotros esta noche. Realmente les agradecemos así de corazón el haber estado con nosotros. Deseamos que en estos próximos días, estas fiestas, se lo pasen lo mejor posible con sus familias, obviamente de una manera responsable, deseando que el próximo año nos podamos ver, estar más en contacto, poder llevar a cabo estos cursos, obviamente todos juntos, y podernos saludar, abrazar y poder estar brindando y estar contentos de haber pasado esta situación en la que hoy estamos de la mejor manera. Sean muy responsables, cuídense mucho, hagan caso, por favor, quédense en casa, eviten el riesgo de poderse enfermar. De verdad, los apreciamos mucho, los queremos. Sergio, gracias. Lilia, y como dije, todo el personal que trabaja aquí en Endomédica, les agradecemos el estar presentes hoy con nosotros esta noche. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Gualberto, Lilia y todos. Muchas gracias y felicidades.
Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego, buenas noches.